pero igual rico volver a estar con todos. Bueno, aquí la estrella es Juan Manuel hoy día y él es, bueno, es médico, él es de nacionalidad mexicana, es doctor en Ciencias de la Salud de Charles Sturt University, es maestro en liderazgo educativo de Framingham State College, director de Kansas Center Tech 100 y educador y miembro del consejo de USIM. Es una tremendo profesional y también una tremenda persona. Así que primero que todo agradecer por siempre la disposición de querer colaborar en los distintos centros para aportar con aprendizaje significativo que son a distancia y en técnicas que él maneja a la perfección. Así que eso, con ustedes, Juan Manuel Fraga. Gracias, Marcela. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, muy Bueno, bien. antes que nada, pues agradecer la invitación y la consideración. Yo no soy especialista en cuidados intensivos, aunque por muchos años me gustó la medicina crítica, aunque desde el frente de las emergencias y sobre todo la atención médica prehospitalaria. Pero ya tiene una década que no estoy metido en esas cosas, solamente a nivel de entrenamiento. Lo que sí es que sí he seguido con el tema educativo desde entonces. Y bueno, les voy a compartir pantalla y por favor tengan la libertad de poner en el chat. Ahorita lo voy a abrir aquí también en la pantalla para tenerlo a la vista. Si tienen dudas o si tienen comentarios o quieren hacer cualquier cosa, si algo no les parece, también está bien que me lo digan. Aquí lo voy a estar leyendo mientras voy presentando o si quieren levantar su mano y hacer la pregunta en el momento, está bien. Somos pocas personas y creo que hay también entre ustedes la confianza para interrumpir y así hacerlo más un diálogo que una presentación unidireccional, si es posible. Bueno, una de mis preparaciones que no mencionamos, que no la digo normalmente cuando hablo de educación, tengo una maestría en gestión de emergencias, en desastres. Y pues lo que estamos viviendo a nivel mundial es una crisis considerada, pues una pandemia es un desastre, es como una guerra o como un terremoto, nada más que con afectación global. Y todos los desastres tienen etapas, ¿no? Que son preparación, que es cuando ya sabes qué va a pasar y qué es las medidas que tomas previas. Lo que hicieron algunos países, cerrar fronteras, iniciar medidas de distanciamiento y estas cuestiones. Luego viene los primeros casos, luego la etapa de respuesta que en muchos casos seguimos viviendo. Ahorita ustedes en Chile lo están viendo de manera importante. Y luego viene una etapa de recuperación, que es medio reinstalar la capacidad previa existente y de reconstrucción, que en esta etapa lo que se busca es aprovechar el aprendizaje que hubo de las etapas previas para tener no solamente llegar al nivel que se tenía previo con las facilidades y los recursos preexistentes, sino tratar de mejorar y hacer más eficiente el sistema en términos de resiliencia, de reducción de la vulnerabilidad ante el desastre. Y luego inicia el ciclo de nuevo con las medidas de prevención, que es reducir el riesgo de que suceda, y de mitigación, que es reducir el riesgo del daño causado si es que sucede, ¿no? Entonces, estas son, digamos, todas las aspectos que la gente que pues nos dedicamos, yo me dedicaba a los desastres, debemos de considerar. Y lo menciono un poco porque pues es el contexto en el que nos estamos moviendo actualmente en todo el planeta. Entonces creo que es bueno hacer esta reflexión. Todo el tema pre-COVID pues viene antes de diciembre del 2019 cuando se reportan los primeros casos en China y a partir del primer caso en cada país pues ya es la parte de preparación. Y luego en 2020 y parte del 2021 estamos viendo la parte de respuesta. Incluso todo este tema de vacunación, aunque es parte de la respuesta, pues también ya nos está dando mucho de la mirada tecnológica y biofarmacéutica que vamos a ver en el futuro en la etapa de reconstrucción, ¿no? Y bueno, esto es en cuanto sea posible en cada lugar. Hay un signo o un símbolo en Japón para crisis, ¿no? Que es lo que estamos viviendo, se llama Kiki, está compuesto de dos ideogramas. El primero corresponde a peligro y el segundo a oportunidad. Entonces, pensando que estamos en una crisis desde el punto de vista y la filosofía japonesa, voy a tratar de enfocar mi charla en la segunda parte, ¿no? En las oportunidades que genera
una crisis como la que estamos viviendo, aunque obviamente pues hay peligro para muchas industrias, la sanitaria es una de ellas, pero finalmente también hay oportunidades únicas y es algo que estamos viendo. Otra vez desde el punto de vista de la pandemia actual, pues tenemos la época prepandemia, la época pospandemia y la propia pandemia, ¿no? Y lo que veíamos y desde lo que voy a hablar es dos aspectos. Uno, los servicios de salud, que habla como del contenido de lo que enseñamos, porque ese es el tema de hoy. Y otro, de cómo enseñamos, la educación de los profesionales de la salud. Y que esto viene marcado ya por algunas tendencias, tanto en los servicios de salud como en la educación de los profesionales sanitarios. Ahora, la pandemia nos forzó a adoptar ciertas tendencias que ya venían funcionando, pero por la pandemia misma se aceleró el proceso de adopción de estas cuestiones y entonces en la época post-pandemia, pues tanto en servicios de salud como en educación, habrá cosas que permanezcan y habrá cosas que no. Otra vez, lo que significa una oportunidad de mejora, pues va a permanecer. El tema es que lo identifiquemos, como dicen las serendipias, ¿no? No son hechos buenos si no nos damos cuenta que están ahí y los adoptamos. Entonces hay que tomar como la sabiduría de identificar qué nos está funcionando y por qué, y adoptarlo para que haya un desarrollo interesante, ¿no? Entonces, voy a hablar de tendencias de salud antes de la pandemia. Si se fijan, las fechas de referencia que estoy poniendo son hasta de hace 10 años. Lo que veíamos era una descentralización de los sistemas de salud y una integración, ¿no? En países, Chile está muy integrado, pero en países como México, el sector público, el sector privado, el sector que se manejaba por los sistemas de defensa, por ejemplo, estaban como desintegrados y se han ido integrando y se seguirán integrando con el tiempo. Igual, los hospitales concentraban casi la mayoría de los pacientes independientemente del nivel de especialidad que se requería. Y lo que ha ido pasando es que ahora los hospitales se están haciendo más pequeños o se están formando institutos dentro de las propias organizaciones con alta especialidad, pero que además están compartiendo conocimiento con pequeños centros difusos, ¿no? Y lo que parece que va a pasar, pues es una salud distribuida, ¿no? Que sea como muy cercana a la población, más cercana geográficamente a la gente y más enfocada en la prevención, lo que reduce la necesidad de hospitalización, de intervenciones, etcétera, y que consista en una distribución muy, 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 muy acelerada de conocimiento para poder atender a las personas. Y si se fijan, pues el lugar de atención, ¿no? Desde el hospital a hospital comunidad, estos son centros de atención primaria, y el hogar, pues va a ir migrando hacia una mayor atención en el hogar, ¿no? Esto parece pues un poco ciencia ficción, pero como que ya lo vamos viendo. Por ejemplo, ahorita con COVID, pues muchos pacientes se atendían a distancia por telellamada, ¿no? Desde sus casas, y era pues el 80% de los casos que podían resolverse de esta manera y 20% pues requerían a lo mejor alguna intervención de tipo hospitalario. Bueno, otras tendencias que venían ya funcionando, pues es el de la robótica. Algo que se vio mucho en la pandemia son, por ejemplo, robots que distribuían comida en los centros de aislamiento en China, pero también robots de telepresencia en centros de atención de áreas críticas, donde, por ejemplo, las personas con más experiencia, que también eran los que más riesgo tenían de fallecer por COVID, podían permanecer fuera de las áreas de exposición a los pacientes y con robots de telepresencia apoyar a los médicos más jóvenes que tenían menos riesgo y que estaban en proximidad con pacientes. Entonces, la toma de decisiones se hacía compartida utilizando un robot de telepresencia, aunque los procedimientos los hacían médicos jóvenes, y de esa manera reducían el riesgo y separaban físicamente a los médicos con mayor riesgo, ¿no? Esto, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México se vio. No usaban robots, ¿verdad? Usaban una tablet que la cargaba el residente de menor rango y los otros residentes simplemente interactuaban ahí con el profesor. Pero bueno, existen robots para distribución de medicamentos, para cirugía, para muchas cosas que ya iremos viendo. Está el tema de la nanotecnología, que bueno, si bien no se ha visto mucho acelerada con el tema de la pandemia, pues sí vemos
hay algo de cómo hacer llegar este RNA a los células blanco, ¿no? En el tema de las vacunas de Pfizer y Moderna, pero bueno, finalmente no. Y bueno, obviamente viene de la terapia génica, que es también una tendencia pues, que venía ya desde antes, ¿no? La realidad aumentada como una estrategia de terapéutica, no solamente de aprendizaje. La telemedicina, que obviamente fue de las ramas que más adopción tuvieron durante la pandemia y que muchos pensamos que llegaron para quedarse. Por ejemplo, yo tengo mi práctica personal es de atención primaria, de medicina general, y yo tomé ya la decisión de que a partir de la pandemia yo voy a seguir dando solamente asesorías a distancia en términos de mi rol asistencial, ¿no? Como médico general. Como director de un centro de cáncer, pues seguiré estando presencial, pero eso me permite tener un rol más, un manejo de mi tiempo más organizado y una proximidad con mi grupo de pacientes más estrecha, porque pues finalmente me permiten entrar a su hogar virtualmente y tengo una manera de estar más frecuentemente en contacto con ellos sin necesidad de transitiva, ¿no? Que por eso decidí adoptarlo. Y vienen temas como la inteligencia artificial. En cáncer ya lo veíamos antes de la pandemia, ¿no? La inteligencia artificial en cáncer se usaba para diagnóstico. La computadora está Watson de IBM, tiene una capacidad diagnóstica superior a 2 oncólogos juntos, por ejemplo, en cuanto a cáncer y etapificación clínica y toma de decisiones sobre qué estudios realizar, pero ahorita se está utilizando mucho para identificación de moléculas potencialmente útiles en el tratamiento del COVID-19 y bueno, pues este tema de la inteligencia artificial y la Big Data combinado con la genética, que viene también fuerte, pues nos va a ayudar mucho en temas de prevención. Y probablemente lo que más impacto va a tener en cómo se otorgan los servicios de salud, pues es el uso de los dispositivos móviles que pueden ser utilizados incluso por los pacientes desde sus domicilios conectados a dispositivos por Bluetooth o por alguna tecnología inalámbrica para tomar signos vitales y estar permanentemente informando al sistema. Ahorita ya puedes tener tableros de control de tus pacientes y cómo están controlados a distancia. También se puede hacer en áreas críticas y también se puede hacer o también se pueden utilizar por médicos o personal de la sanitario pues como una ayuda cognitiva para tomar decisiones, ¿no? La adopción de la telefonía móvil y sobre todo de los dispositivos inteligentes, los smartphones, ha sido sorprendentemente rápida comparada a otras tecnologías en el pasado. Es decir, el 50% de la población de Estados Unidos ya tenía un dispositivo inteligente a los 2 años de que surgió el primer smartphone. Eso habla pues de una adopción sumamente acelerada. Actualmente hay 50 millones de dispositivos conectados comparados, perdón, 50 mil millones comparados a los 7.600 millones de personas que existimos en el planeta. Eso habla pues de una penetración muy alta. Y estos son, por ejemplo, las startups de tecnología en salud, nada más identificadas que están arrancando este año en México. O sea, aquí está la banderita de México, en diferentes áreas, ¿no? Telemedicina, servicios especializados, cuestiones de interoperabilidad, manejo de práctica médica, de aprendizaje, de seguros, de farmacéutica, de prescripción, de pruebas genéticas, de dispositivos médicos, de servicios de consultoría, chatbots. Este está muy interesante, ya ahora me tocó ver cómo empezaba. Te da asesoría emocional, ¿no? Y es con inteligencia artificial que funciona. Pero lo más importante, que era una tendencia ya y que también hay que no perder de vista, pues es la experiencia del paciente como uno de los desenlaces clínicos que estamos buscando. Es decir, no solamente enfocarnos en el área técnica, sino en el área humana, que toda esta tecnología que estamos viendo está empezando a tomar decisiones y ayudarnos terapéuticamente, pero finalmente
también tenemos esta otra parte humana que la tecnología pues no está sustituyendo. Ahora, en términos de educación, hay también tendencias desde hace mucho tiempo que vienen sucediendo. La educación tradicional tiene esta visión un poco centralizada en la idea de que el que está enseñando es quien tiene el conocimiento y los que están frente a esta persona están aprendiendo. Y entonces el profesor selecciona y entrega el conocimiento de la manera en que considera más apropiada a los estudiantes. Ellos de alguna manera asumimos que absorben este conocimiento, que lo aprenden simplemente porque lo enseñamos y eso mejora su desempeño profesional, pero no hay una manera clara de medirla, ¿no? En el contexto de ustedes es un poco más fácil porque los tienen ahí en el desempeño clínico, pero con este tema de la pandemia, pues nos hemos visto obligados como a separarlos, al menos temporalmente del área clínica, o a ciertos participantes nos hemos visto forzados a separarlos del área clínica, por lo tanto a poner en duda este modelo de aprendizaje. Hay un chiste muy bueno donde está un señor con su perro y le llega otro amigo y le dice, ¿qué haces? Y le dice, pues aquí le estoy enseñando a chiflar a Firulais, ¿no? Y entonces le dice, ¿en serio? Y dice, sí, ¿puedo probar? Sí. Y le dice al perro, a ver, chifla. Y el perro nomás lo ve y dice, que chifles. Y el perro nada más lo ve. Bueno, ¿cómo haces que chifle? Pues pídele, dice, a ver, chifla. Y no chifla el perro, ¿no? Y entonces le dice, pues no que le estás enseñando a chiflar. Y dice, yo le estoy enseñando, pero que él esté aprendiendo es otra cosa, ¿no? Entonces, eso refleja un poco como los modelos educativos, las tendencias educativas que venían atrás, es no asumir que porque nosotros enseñamos, el de enfrente aprende, ¿no? Es una acción el aprender, y lo que nosotros hacemos como docentes es crear experiencias de aprendizaje, ¿no? Es diseñar estas experiencias de aprendizaje que motiven a los aprendices a aprender y buscar ellos mismos las respuestas, y eso hace que aprendan, ¿no? Entonces, y la evaluación pues es permanente y no es una evaluación que califique y descalifique, es una evaluación que ayuda a mejorar el desempeño. Por lo tanto, sí se está constantemente midiendo el desempeño en términos de actitudes, conocimientos y habilidades. Y obviamente la evaluación final pues son los resultados clínicos que buscamos, ¿no? Eso es finalmente lo que buscamos, mejores resultados o mejores desenlaces clínicos. Entonces, lo que buscamos es una enseñanza centrada en el estudiante, basada en problemas, es decir, que al solucionar problemas aprendan, integrado, y esto es bien importante, interprofesional, sobre todo en las áreas en las que ustedes están. La interprofesionalidad, la atención colaborativa es fundamental, y para eso se requiere de una serie de competencias, sobre todo actitudinales, que ayudan a que la interprofesionalidad suceda, porque no basta con reconocer que es importante la participación de todos los profesionales, sino que haya respeto, admiración, compañerismo, colaboración entre todos ellos, o sea, buena comunicación entre estos profesionales. Y eso es, aunque suena algo así como muy suave, muy soft, muy algo como que se trae, pues sí existen estrategias de aprendizaje que pueden contribuir a esa interprofesionalidad. Basado en la comunidad, ya veíamos las tendencias que hay hacia la atención más dispersa, con posibilidad de desarrollo de talentos individuales, que son las optativas, y sistemático, que quiere decir que todos tienen la misma oportunidad de aprender y practicar ciertas habilidades, ciertas competencias, a diferencia de como era antes, ¿no? Que tú decías, pues vayan a rotar al hospital, y si les tocó atender al paciente infartado, qué bueno, y si no, híjole, bueno, pues ojalá les hayan platicado a los compañeros para que cuando les toque en la vida real lo puedan atender, ¿no? Entonces, el sistematizar ayuda, y por ejemplo, la simulación clínica es algo que ayuda a sistematizar ciertas oportunidades de aprendizaje. Bueno, integrada con materias truncales y electivas, un modelo en espiral, que es que se van estudiando las mismas situaciones clínicas, pero primero desde lo normal, lo anormal, la práctica clínica y finalmente el desempeño ya en el medio de trabajo. Esto puede ir muy de la mano de los años de las residencias clínicas, donde van como progresivamente entendiendo más a la persona desde el punto de vista normal y después anormal y terapéutico. Y obviamente con una alta
adopción de tecnología, pues es una tendencia que vemos todos los días. Bueno, entonces, pues la pandemia nos obligó a realizar cuarentenas, a acelerar procesos de investigación, a reducir el movimiento, a utilizar tecnología en diferentes áreas, que ya existía, pero por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora de tener reuniones en Zoom, pues existía el Zoom, existía el Meet, existían todas estas, pero no nos gustaba, ¿no? Y ahora por necesidad lo adoptamos y hemos descubierto ciertas bondades en estas tecnologías que la verdad es que ha valido la pena, por ejemplo, pues para tener estas conversaciones, ¿no? 8:30 de la mañana, platicar con este señor de México que habla puras locuras, pero finalmente nos deja una reflexión. Y para mí tener contacto con gente de Chile, que es un país que me encanta, casi prácticamente un día por semana, 2 días por semana estoy platicando con alguien de otro país sobre algún aspecto o alguna de las locuras que me gusta hablar, ¿no? Entonces, eh, esto no era posible y hoy lo podemos hacer con mucha frecuencia y pues son de estas cosas que dice uno intuitivamente, esto se queda, ¿no? A lo mejor no tanto, pero se va a quedar. Pues hay necesidades sociales nuevas, o más bien que se han resaltado y que se han intensificado, se han hecho claras, necesidades de salud que pues estaban ahí y son más obvias. Por ejemplo, en México el tema de obesidad ya era un problema preexistente antes de la pandemia y hoy sabemos que por las tasas altas de obesidad, pues tenemos tasas altas de mortalidad por COVID y eso es algo que pues debemos de prevenir en el futuro, ¿no? Entonces, trabajar más sobre aspectos preventivos. Bueno, la colaboración internacional, regional y en general nos ha hecho valorar prioridades, ¿no? En cuestiones de contenido en salud, pues el uso de telemedicina, la comunicación por medios digitales, la colaboración, la epidemiología, la bioseguridad y el autocuidado. ¿Qué tal al principio de la pandemia enseñándole a todos a usar los EPPs correctamente y a quitárselos sobre todo, ¿no? La conciencia social, la vulnerabilidad, la resiliencia, la lectura crítica de literatura, ¿no? Incluso Lancet retiró un artículo ya publicado por falta de una revisión adecuada entre pares y entonces eso nos obliga también a tener más conciencia de que lo que estamos leyendo tenga la metodología y tenga al menos, ¿no? Las cuestiones mínimas necesarias para considerarlo un buen artículo científico, porque hemos visto que pues por ahí, por esta prisa, por comunicarse, filtraron artículos inapropiados, ¿no? La educación al paciente y a la población, la virología, la farmacología, la medicina crítica, el apoyo emocional, pues todas estas han cobrado relevancia. El apoyo emocional se menciona poco, pero en tanto en personal de salud como en la población general, pues ha tomado una importancia mucho mayor de lo que se tenía. Y virología, pues lo que yo les digo, ¿no? Antes yo le decía a un paciente, es una infección viral y con eso estaban tranquilos, decía hay que esperar a que se recupere y demás y ahora le dice uno, es una infección viral. Ah, sí, doctor, es RNA virus, es DNA virus, es un retrovirus, ¿qué tipo de virus es? ¿Existe vacuna para este virus? ¿Qué tipo de vacuna existe? ¿Son virus vivos atenuados o son RNA mensajero o es con vector viral? Porque esos tienen riesgo de coagulación. O sea, empiezan ya a haber una cultura alrededor de la salud que antes no existía y que obviamente vamos a ir viendo que aumenta, ¿no? Bueno, esto no solo es una reflexión mía, desde el inicio de la pandemia por ahí lo publicó el Tecnológico de Monterrey en México. Y en estrategias educativas, que es en lo que ya me voy a enfocar, es educación y evaluación a distancia, el uso alternativo de centros de simulación que llegaron incluso a utilizarse para asistencia, pero a lo mejor vamos a bajar el volumen de participantes o se va a hacer un centro donde pidan cita y vayan a practicar, pero solo vayan a hacer un aspecto de la simulación, no toda la simulación. O sea, todo esto está sufriendo una transformación. Y en cuanto a educación, pues la simulación in situ se está aumentando, es decir, el tomar los equipos de simulación y usarlos en las áreas de trabajo, la simulación en línea, o sea, el diseñar escenarios para trabajar en línea, los casos digitales, que son casos ya programados que se trabajan en línea, la práctica de habilidades en grupos más pequeños o incluso desde casa, vamos a hablar de eso, el uso del video, el debriefing en línea, la virtualización de algunas actividades, la reducción de grupos con uso de equipos de protección personal y en general ser más flexibles en cuanto a tiempos, ¿no? No sé si pueden levantar su mano por ahí los que tengan ya experiencia en simulación. Así es.
las manitas digitales, porque eso, María Elisa, Marcela, Fabiola. Ok, bueno, la simulación la vamos a dividir como en dos grandes tipos de simulación clínica. Lo que se llama simulación de habilidades, que es en general para aprender cuestiones psicomotrices, y la simulación compleja, que es para aprendizajes complejos, como lo dice el nombre, o simulación de alta fidelidad, le llaman en Estados Unidos, ¿no? High Fidelity Simulation. Entonces, eh, la simulación de habilidades normalmente era de esta manera. Tú les dabas teoría sobre manejo de la vía aérea o colocación de catéter central o medición de gases arteriales o alguna habilidad. Se los enseñabas en teoría, les dabas una guía de cómo realizarlo y después tú les hacías una demostración de cómo se hacía y después los alumnos practicaban. Y practicaban hasta que se sentían competentes. Muchas veces les dabas listas de cotejo o rúbricas para que ellos evaluaran que eran competentes y después de practicar te decían, ya estoy listo. Y entonces tú los observabas haciendo la técnica y los evaluabas y les decías, pues sí eres, ya estás competente, ya puedes hacerlo con supervisión en una persona, en condiciones, me voy a apurar, Adrián, está bien, en condiciones, digamos, normales. Y poco a poco lo ibas aumentando la complejidad. Hoy, ya con el tema de COVID, puedes enseñar la teoría usando estrategias virtuales, videos grabados, lecturas que les envías a los pacientes, etcétera. Las guías también se las puedes enviar de manera virtual. La demostración se puede grabar una vez y dejar la demostración hecha. Y después la práctica se puede hacer de muchas maneras. Se pueden hacer prácticas en casa cuando se pueden construir modelos, digamos, no tan costosos en casa, cuando se pueden enviar los modelos de práctica al domicilio. Algunas cosas se pueden practicar en línea, no todas, o se pueden pre-practicar en línea. Hay softwares que te ayudan como a entender el proceso en general y luego ya lo practicas físicamente. Se puede hacer en pequeños grupos o incluso individualmente pidiendo cita en el sitio donde se tiene el dispositivo para la simulación y que vayan, practiquen y luego ya sean evaluados. Y la evaluación igual puede hacerse en pequeños grupos, puede hacerse con citas o como está haciendo Marcia Corbeto y su grupo, voy a mostrarles muchos ejemplos, es grabar la habilidad y se envía para ser evaluada por expertos en las habilidades, ¿no? Y entonces hemos visto que esto ya se está haciendo para cuestiones de la paroscopía hace algunos años y para algunas cuestiones clínicas, pero ya a partir del año pasado, pues han proliferado este portal que se llama C1 Do One en inglés, C1Do1.co. Ya tiene un número importante de contenidos de diferentes áreas. Aquí hay más, en temas de salud que están siendo probados para diferentes habilidades. El tema de esta portal es que te permite interactuar con tus alumnos y que ellos graben sus habilidades y te las envíen para ser evaluados por un docente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay uno de punción ecoguiada de tiroides, punción lumbar, es decir, no todo está enfocado en pregrado, ¿no? Artrocentesis de rodilla, bueno, punción venosa y su protocolización, o sea, hay un poco de todo, toracocentesis, etcétera. Por ahí vi uno de accesos centrales guiados por ultrasonido también. Entonces, hay buenos ejemplos y además vale la pena explorar qué más se puede hacer ahí. Y hay cuestiones muy simples, ¿no? Esta enfermera, su Instagram es enfermera comunitaria, como que se adapta un poco al estilo de aprendizaje actual de los muchachos, de los jóvenes. Y lo que ella está haciendo para sus estudiantes de medicina es enseñarles algunos procedimientos de enfermería que se pueden practicar en casa. Entonces graba estos videos que les llaman Reels en Instagram, los sube, con eso hace la demostración y luego los alumnos le mandan videos para ser evaluados a distancia desde su domicilio, ¿no?
Algunas técnicas las practican con fruta, algunas con sus familiares. Se acaba de subir uno de cómo practicar accesos venosos periféricos con un familiar. En fin, son estrategias que están surgiendo. Y la simulación de alta complejidad, estas son unas etapas que promueve Peter Dickman, que son introducción, teoría, familiarización con el escenario, el informe del escenario, el escenario propiamente, el debriefing, que voy a hablar de él, y el cierre. Antes todo esto era presencial, ahora puedes hacer una introducción virtual, romper el hielo de manera virtual, generar este ambiente de confianza y comunicación de manera virtual. Se puede entregar la teoría de manera virtual y el tema es que a veces hay que familiarizar con el escenario propiamente en el espacio físico, pero a veces como se simula también tecnológicamente por Zoom o por alguna plataforma, pues hay que familiarizarlos con la plataforma. Se hace el informe del escenario, se puede hacer desde antes de manera virtual y luego se corre el escenario, ya sea virtual, en pequeños grupos o híbrido. Lo que están haciendo en Colombia es que participa una persona o dos en el centro de simulación, se conecta un celular al Zoom, se utiliza ese celular para comunicarse con el resto del grupo y toman decisiones juntos, pero están a distancia y después el debriefing se hace con todos usando los medios digitales y un cierre virtual, ¿no? Aquí vemos un ejemplo con dos personas donde estamos simulando un caso clínico donde yo simplemente les presentaba el caso y ellos iban solicitando signos vitales, veían los signos vitales, se iban tomando decisiones y de manera individual a alguno de los participantes yo les mandaba, por ejemplo, el laboratorio, lo leía y tenía que comunicar de manera verbal a su compañera los resultados. De esa manera yo podía como que retroalimentar un poco o podíamos trabajar un poco sobre el tema de comunicación. Y bueno, está el debriefing usando los medios digitales que si bien es desafiante, tiene algunas limitaciones, también tiene algunas ventajas por el uso de la tecnología, ¿no? Como que los más tímidos les puedes decir que pongan sus comentarios por el chat o que pongan digamos, estas reacciones emocionales, los guiños virtuales, los pongan para saber un poco su respuesta inmediata. Igual que en el debriefing presencial hay que cuidar la seguridad psicológica, la seguridad informática, que eso es algo que antes no considerábamos, y la confidencialidad. Algo súper importante en el contexto en el que ustedes trabajan es la seguridad del paciente. Y lo que hemos visto es que el 70% de los errores que se cometen en el sistema de salud pues son de índole humana, ¿no? Y casi podríamos enlistarlos en alguna de estas 15 cuestiones que estoy poniendo en la pantalla, como conocer el ambiente, anticipar y planear, pero también hacer un buen liderazgo y seguimiento, tener buena comunicación, pedir ayuda, y para pedir ayuda se requiere como humildad y además que haya un clima organizacional donde aceptar que la situación nos está rebasando, no sea mal visto en la organización, y para lograr esto pues que tenemos que todos los individuos dentro de la organización generar esta actitud, ¿no? De apoyo entre unos y otros, y para eso pues se requiere este entrenamiento. Entonces, quiero hablar un poco y ya con esto voy a irme encaminando hacia el cierre de la charla, en la importancia del debriefing en contraste con la retroalimentación habitual, que es algo que puede suceder en el mundo digital y puede suceder en el mundo presencial, pero para que esté siempre considerado. De nuestras acciones tenemos ciertos resultados clínicos. Si nosotros podemos observar estas acciones y retroalimentar las acciones, es decir, cómo tomó el laringoscopio, cómo acomodó la charola para hacer alguna cuestión, cómo utilizó el ultrasonido para guiar el acceso venoso, por ejemplo, y retroalimentamos las acciones para modificar los resultados futuros. Entonces va a ser la acción, esa acción concretamente la va a hacer diferente como debería de ser para tener mejores resultados en el futuro. Pero todos tenemos ciertas ideas, ciertas creencias, ciertos pensamientos que no son observables, que están detrás de las decisiones que tomamos cuando realizamos una acción. Por ejemplo, pedir ayuda o avisar que algo está mal para que otros profesionales intervengan. Y estas ideas, estos pensamientos, pues no se observan, solo podemos ver la acción. Entonces podemos decirle a alguien, ¿por qué no pediste ayuda?
y va a decir, pues sí, la próxima vez voy a pedir ayuda, pero en realidad a lo mejor no pidió ayuda porque el ambiente organizacional castiga a las personas que aceptan que su nivel de competencia no es el necesario. Entonces, decir, pues es que pedir ayuda significa aceptar que no soy tan competente como los demás. Y entonces estás poniendo como tu seguridad laboral, tu seguridad organizacional, tu seguridad dentro del contexto por encima de la seguridad del paciente. Pero esto no está promovido por el individuo, sino por la organización. Es un marco organizacional que hay que sacar a flote. Entonces, en el debriefing, tú preguntas también o reflexionas grupalmente sobre los marcos para transformar el sentido de las acciones. Ahora, un debriefing sin una buena introducción, sin generar un ambiente de seguridad donde se pueda hablar de los errores con cierta tranquilidad, pues no va a ser un buen debriefing porque no vas a poder explorar los marcos con esta seguridad psicológica que se requiere. Es decir, aceptar que hay un error o aceptar que no es uno competente, pues ya se requiere de cierto valor y de cierta confianza que se tiene que generar previamente. Si no, el grupo va a tender a hablar solamente de las acciones o a señalar culpas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante dentro del debriefing, tanto presencial como el debriefing virtual. Ahora, algo bien importante es que independientemente de las estrategias que ustedes seleccionen para trabajar a distancia o presencialmente en grupos pequeños y con la seguridad, siempre piensen en el resultado que buscan. Entonces, algo que se piensa muy poco es esta parte actitudinal, ¿no? La parte de humildad, la parte de comunicación, de responsabilidad, de colaboración. Esta se aprende muy bien de la reflexión de la experiencia y regreso al debriefing. El explorar los marcos nos obliga a reflexionar. Entonces, el aprendizaje más significativo se da pues de la reflexión después de un evento real o un evento simulado y esto es con la estrategia de debriefing. Ahora, por ahí pregunté qué cambios creen que van a permanecer, ¿no? En términos de enseñanza después de la pandemia. Hicimos por ahí una encuesta a personas de varios países y les preguntamos qué cambios adoptaron, qué cambios creen que van a permanecer y por qué van a permanecer, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que las clases, o sea, toda la parte teórica, piensan que se empezó a transferir en línea y se empezó a hacer mucha más simulación, digamos, en línea de casos, también reducir los grupos o actividades donde combinaban presencialidad con cuestiones en línea, ¿no? Estas son las principales. Algo que a mí me gustó es que el apoyo socioemocional por ahí se mencionó, a lo mejor solo por una persona, pero a mí se me hizo muy relevante que fuera identificado como una necesidad también de las personas que aprenden. Ahora, estas dos primeras, por el volumen de personas que respondieron, volví a correr el análisis bottom-up y encontré, bueno, que las clases en línea no presenciales es por teleconferencia, sistemas de aprendizaje más complejos, o sea, estos que te permiten tener contenido, evaluación, etcétera. Esto es, por ejemplo, Zoom, Meet, etcétera. Y esto es, por ejemplo, Moodle o Blackboard o alguna plataforma de este tipo. Software, el uso de software interactivo, formularios, pizarras electrónicas, el envío de videos y resúmenes antes de las clases, actividades asincrónicas que tú las haces en tu casa y reportas el resultado, el aprendizaje basado en problemas, discusiones de casos, actividades colaborativas, reuniones en pequeños grupos y la gamificación, que es como el dar estímulos cuando logran ciertos avances, ¿no? Y en la parte de simulación en línea, pues está el uso de software como Zoom para hacer simulación, el uso de simuladores improvisados en casa o el envío de simuladores a casa también, debriefing en línea, el uso de pacientes estandarizados o actores para simular en línea, los juegos de roles donde los participantes hacen el rol a lo mejor de otra profesión o a lo mejor de pacientes, el análisis de videos y la simulación de telemedicina, que es también mucho de lo que se hace aquí con pacientes estandarizados, ¿no?
En general, todos los cambios que hicieron dicen que van a permanecer. O sea, solamente 3 personas dijeron que no va a permanecer ninguno de los cambios, pero si se fijan, hasta en el orden son los mismos cambios, a lo mejor con una frecuencia menor, pero todos dicen que estos cambios van a permanecer. Y esta encuesta pues fue realizada solo a educadores, ¿no? Entonces, para mí esto ya es algo relevante. Y las razones por las que piensan que van a permanecer, pues es que hay más eficiencia en el uso de los espacios, hay el tiempo y la flexibilidad, hay ventajas sin especificar los resultados, pero también hay quienes dicen que tuvieron muy buenos resultados de aprendizaje por el uso de estas herramientas. No, iba a decir nuevas herramientas, pero ya existía nada más por la adopción de estas herramientas que ya venían como entrando al mundo educativo. El uso de metodologías híbridas que aumentó en frecuencia, es decir, piensan que se puede enriquecer la práctica docente actual con estas estrategias en línea que les acabo de mencionar o el hacer un poquito mezcladas las cuestiones híbridas con las cuestiones presenciales, que son de fácil adopción y que permite, por ejemplo, la participación remota de docentes y alumnos. Entonces puedes de pronto tener expertos que están en otra región geográfica, que participen ahí en algunas actividades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, algunas reflexiones personales y dejo espacio para que platiquemos unos 10 minutos si ustedes gustan, pues es que la pandemia aceleró la adopción de varias estrategias en el sistema de salud, pero también en el sistema educativo. El proceso creativo, tanto para el otorgamiento de servicios de salud y educación de profesionales de salud, pues se ha disparado, o sea, tanto en la parte asistencial como en la parte educativa, hemos tenido que ser creativos sí o sí. Las experiencias educativas durante la pandemia nos han permitido explorar nuevas estrategias y replantear cómo vamos a enriquecer nuestro modelo educativo, el arsenal de herramientas educativas. No es que estemos sustituyendo lo que ya existe. Cuando regresemos a una normalidad menos peligrosa, creo que podemos aprovechar estas nuevas experiencias. Hay que mantenernos flexibles y adaptables. Esto es aumentar la resiliencia, es decir, tener estrategias de prevención, mitigación para el futuro, ser adaptables en planes y programas de estudio, y se debe mantener una congruencia, y esto sí es bien importante, entre los resultados de aprendizaje buscados y las metodologías elegidas. Es decir, si quieres que aprendan una habilidad psicomotriz, pues la tienen que practicar en casa o en el centro de simulación, o parcialmente en casa y parcialmente en el centro de simulación, pero la tienen que practicar. Si quieres que aprendan una cuestión actitudinal, pues el tema de reflexión es bien importante. Entonces el debriefing o la práctica deliberada serían estrategias bien importantes para su adopción, etcétera. Entonces, bueno, me pueden encontrar en estas redes sociales pues les agradezco a todos que me hayan puesto casi una hora de atención. Yo no sé si hay resonancia entre lo que haya dicho o no, pero pues doy un espacio para que platiquemos si es lo que ustedes desean. Gracias otra vez, Marcela y Fabiola. Espero con esto haber cubierto más o menos los aspectos que ustedes querían que platicáramos, y dejo espacio para platicar con los expertos en cuidados intensivos. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo te quería hacer una pregunta. En la práctica, ¿cómo salvaguardan un poco la confidencialidad dentro de la retroalimentación o los debriefing que uno podría hacer en línea? Sí, mira, primero, o sea, en plataformas como esta de Zoom, tú puedes tener tu lista de participantes ya establecida, y una vez que están conectados puedes cerrar la sesión y evitar que entren. Y además puedes configurarlo para que solo el anfitrión grabe la sesión, nadie más pueda grabarla. Entonces, con eso puedes guardar también la confidencialidad. Eso no quita que puedan grabarla con software de captura de pantalla o que hagan capturas de pantalla ellos mismos, como la que mostré por ahí yo, ¿no? Pero esas son medidas informáticas. Y además, desde la introducción, el poner estas reglas, ¿no? De confidencialidad, generar un buen ambiente de trabajo y hablar así. No se va a compartir lo que se usa aquí,
lo que se hable aquí, aquí se queda, es un poco, le decimos la regla de Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en la simulación o lo que pasa en la reunión virtual, se queda dentro de la reunión virtual, así como cuando haces sesiones de mortalidad, usando debriefing, por ejemplo, decimos lo mismo, lo que aquí se hable, aquí se queda, solamente los aprendizajes los vamos a comunicar, es decir, lo que aprendimos de la organización y sirve para mejorar la organización lo comunicamos, pero no vamos a hablar de quién hizo qué cosa en qué momento a los demás, porque el tema es mantener este ambiente de apertura y si no lo haces, pues en el futuro no van a poder, no van a hablar de estos temas, ¿no? María Elisa, gracias. María Elisa tiene una pregunta. Hola, buenos días desde acá de Santiago, desde el Ezequiel. Primero, Juan Manuel, felicitaciones. Encuentro que sistematizar y contarnos todo este esfuerzo no es menor, digamos, porque probablemente nunca nos habíamos encontrado en una situación en tener que tomar tantas cosas distintas y tratar de darle un sentido o algún corpus de consistencia. Nosotros como intensivistas somos, en el fondo, probablemente un grupo que está siempre enseñando, pero además tenemos que enseñar una serie de procedimientos o una serie de habilidades manuales, digamos, perdón, voy a hacer la mascarilla. Sí. De habilidades manuales que habitualmente no son las estándar. Eso, y la Fabiola se tapa y yo me tapo. Entonces, y lo hemos hecho habitualmente, pero parte de las competencias no menores de un intensivista son estas, con habilidades psicomotrices. Entonces, buscar una buena amalgama entre el hacerlo in situ, digamos, el on-hands training versus esta cosa de a distancia, yo creo que el desafío es enorme, digamos, porque, y lo hemos visto, o sea, hay muchas especialidades y subespecialidades que encontraron este nicho telemático y se les acomoda muy bien, pero a nosotros probablemente la necesidad de la experiencia in situ, usando mano, ojo y todos los sentidos, no es menor. Y lo otro, recalcar también lo que tú dijiste al principio, de la existencia de múltiples alternativas de software, de aplicaciones, que nos permiten integrar todas las variables que requiere un paciente crítico. Tenemos acá personalmente, acá en el hospital, una serie de aplicaciones y posibilidades de integrar información clínica, exámenes, etcétera, que también es algo que va orientado a tratar de darnos la mayor información posible, pero sin una capacidad y un conocimiento que jerarquice y que concrete qué es lo que efectivamente me puede servir y qué es lo que es solo información periférica, es algo súper importante. Así que, de nuevo, Juan Manuel, felicitaciones. Encuentro que lo que hemos visto es una sistematización súper bien hecha de todos los desafíos y muchos más que vienen en esta época de pandemia. Eso. Y de aprendizajes, ¿no? O sea, que al final ha habido aprendizajes fuertes. Nada más un poco para completar lo que dices, María Elisa, si me permites, mencionaste como tres cosas. Uno, la parte de conocimiento de aspectos psicomotrices, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pilotos de la NASA practican sentados en un sillón en su casa con los ojos cerrados algunos procedimientos que tienen que hacer manualmente, solamente usando la imaginación. Y esto no es que sirva para desarrollar la conexión ojo-mano y esta parte de habilidad, pero sí para que tengan muy claros los pasos. Entonces es un repaso que se puede hacer a distancia de cierta manera, ¿no? También puedes usar modelos de muy baja fidelidad para practicar otra vez la secuencia correcta y después llevarlos a lo presencial para hacer no solo la secuencia correcta, sino entonces sí el acceso, digo, hablé de acceso, pero el procedimiento como tal, ¿no? Después está el aprendizaje cognitivo, que habla de lo que decías, ¿no? Los algoritmos y también la selección de información relevante versus la información no relevante, como para tomar las decisiones correctas. Esto sí se puede hacer muy bien de manera virtual, utilizar el debriefing y demás. Y por último, están estas cuestiones más suaves todavía, lo actitudinal, ¿no? ¿Cómo colaboras con tus compañeros
para el buen desempeño del equipo. Ya no es una habilidad individual, sino colectiva. Y otra vez, puedes empezar por lo virtual y finalmente terminar en lo presencial, pero el tenerlo virtual te agrega pasos que puedes hacer con seguridad desde el domicilio, desde la distancia, y fusionar en lo presencial, pero con menos necesidad de tiempo y más sistematizado, ¿no? Entonces, y aquí estoy categorizando los resultados de aprendizaje en 3. Es psicomotriz, cognitivo, pero cognitivo desde el punto de vista procedimental, algoritmos, selección de información, toma de decisiones, establecimiento de prioridades, y por último, el actitudinal, que también es bien importante, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Hay otra pregunta en el chat que es, muchas gracias por la charla. Quisiera saber si usted conoce las herramientas TOC y SBAR para la comunicación y análisis de situaciones clínicas. Y si le parece adecuada para su implementación en servicios clínicos. TOC es una técnica de debriefing clínico que se utiliza después de eventos clínicos reales. Súper a favor de eso. Bueno, la herramienta originalmente está en inglés, pero ya en Barcelona está Esther León, ya hizo la traducción al español. Incluso Marcela, si quieren contacto directo con Esther, he estado platicando mucho con ella y es una herramienta súper útil. El SBAR es una herramienta para reducir los riesgos en la entrega de responsabilidad del paciente. Es decir, cuando cambia de lugar físico, cuando, por ejemplo, ingresa a terapia intensiva o sale de terapia intensiva a piso o va al servicio de imagenología y regresa, que básicamente pues te pide que expliques la situación, los antecedentes, el análisis de la información y las recomendaciones del paciente. De ahí vienen las siglas SBAR. Yo tengo por ahí unos instrumentos que tradujimos al español cuando fui director médico de un hospital, también se los puedo mandar, Marcela. Y bueno, es una herramienta clínica, pero obviamente se puede entrenar muy bien en lo virtual. O sea, tú puedes hacer un escenario virtual donde tengan que aplicar el SBAR entre 2 equipos. Puedes justamente hacer la simulación de esta entrega-recepción del paciente y utilizar el SBAR. Yo les digo que para mí es cuando entregas la estafeta a otro servicio que se utiliza. No necesariamente es en el cambio físico del paciente de un lugar a otro, también cuando el responsable es otro. O sea, cuando tienes que saber todo porque estás tomando responsabilidad del paciente. Entonces, en los cambios de turno puede ser útil, o cuando cambian de médico tratante, por ejemplo, nosotros obligábamos a llenar un SBAR, ¿no? del paciente para saber que no se pasaba por alto información relevante. Marcela. De las dos, si me recuerdas, Marcela, de las dos te mando información. No, quizás apoyándote un poco, Juan Manuel, en lo que tú estás diciendo y quizás queriendo comentar un poco. Yo ya llevo 2 años siendo docencia virtual, digamos. Yo también trabajé intensivo toda mi vida, entonces al principio como que tenía mucho resquemor con esto de poder enseñarle a alguien a distancia. Ahora voy a bajar la mano porque me quedo como arriba. Ahí sí. Pero un poco apuntando a la pregunta que había de, por ejemplo, en la metodología SBAR, incluso ya la metodología SBAR está incorporada en software. Existen software de enfermería y existen software de medicina. Nosotros empezamos a trabajar con uno de medicina, que es el Body Interact, en la universidad, y es súper entretenido. De verdad que es como casi un juego al principio. Uno ahí mete botones, aprieta, tratamientos, no sé qué. Pero claro, es de verdad que permite una realidad muy cercana. O sea, se escuchan los monitores, el paciente contesta, la mamá participa. O sea, es un tema que de alguna manera uno lo introduce en lo que está viviendo y lo estresa también. Existe otro software que se llama Visim, que es puramente de enfermería y permite hacer otras cosas que son netamente enfermería, que apuntan a seguridad, calidad de paciente también, pero también a terapéutica. Y lo bueno de todo esto es que en el fondo toda esta metodología, no solo es software, también trabajo con actores, me toca trabajar con actores en otras universidades y hacemos simulación en línea con los actores. Y de verdad que o sea, la interacción que se ve en este minuto con el estudiante, porque nosotros apagamos todas las cámaras y queda solamente el actor y el estudiante,
entre los dos y se da una temática que de verdad el chico después en el momento del debriefing refiere que se lo cree completamente. Sí. Son actores profesionales, en donde ellos preguntan cosas, desempeñan un papel, se logran los resultados de aprendizaje, y de verdad que lo que yo particularmente no creía que se podía enseñar a distancia, sí se logra. Ahora, como bien decía Juan Manuel, no es un tema procedimental, nosotros no apuntamos al tema de capacidades o en el fondo habilidades procedimentales. Nosotros lo que apuntamos acá principalmente es a un pensamiento crítico, a un razonamiento clínico, a la toma de decisiones basada en evidencia. Entonces, los chicos de verdad que han tenido una muy buena evaluación de todas estas estrategias y ha sido muy positivo, por lo menos en las dos universidades donde yo trabajo. Eso Sí, quería aportar, perdón por... claro, no, y sumando, ¿no? Pensando en tu experiencia y pensando en cuidados intensivos pediátricos, que son la mayoría de las personas acá, pues obviamente necesitan una comunicación estrecha con las familias, ¿no? Con los padres y a los residentes, a la gente que está en cuidados intensivos pediátricos, hay que entrenarlos sobre esta comunicación asertiva que se debe de tener con la familia y bidireccional para la toma de decisiones, a veces difíciles, ¿no? La entrega de malas noticias. Y eso se puede hacer con actores y se puede hacer en línea. Y más ahora, estamos casi obligados a hacerlo en línea por la propia pandemia, ¿no? O sea, a veces en la realidad así tiene que ser con tabletas y donde te conectas con la familia y tienes que hacer una videollamada para tomar decisiones sobre cómo manejar a su hijo, porque es un riesgo meterlos a ciertas áreas del hospital, a las familias en ciertos momentos de la pandemia. Entonces, se puede hacer este entrenamiento usando actores, analizando muy bien el discurso que se utiliza y la actitud del residente para mejorar esta parte de asertividad que es súper importante. Repito, al principio de la plática hablaba de tendencias en salud y si bien está hablándose mucho de tecnología y demás, también hay una parte súper fuerte de experiencia del paciente y la familia, y eso tiene que ver mucho con la parte humana. Entonces, y ese entrenamiento hay que darlo. O sea, no podemos asumir que porque damos un buen ejemplo, los residentes o los becarios van a adoptar estas buenas prácticas humanas, ¿no? Y eso hay que hacer un entrenamiento sistemático también, ¿no? Bueno, muchas gracias Juan Manuel, la verdad que ha sido súper interesante la charla y hay otras instancias que también creo que debemos rescatar, porque estamos hablando del entrenamiento de nuestros equipos en unidad de cuidado intensivo, de lo que podemos hacer, pero yo creo que tenemos que aprender, y es algo que no sé si nos cuesta, pero debemos incorporarlo en nuestro ADN, que la UCI tiene que salir, y tiene que salir desde incorporar los servicios de urgencia para traslados de pacientes, desde incorporar los hospitales regionales, los hospitales de menor complejidad, y no convertirse simplemente en un ente receptor, sino cambiar a ser una unidad que pueda transmitir conocimientos y que los pacientes puedan ser trasladados de la mejor forma correcta. Y para eso todas estas herramientas de educación, de debriefing, de lo que puede significar un paciente vivido y poder comentarlo, no quedarnos en la crítica únicamente, yo creo que va a ser tiene que ser el futuro, que la UCI como tal salga de su metro cuadrado, de su zona de confort, donde podemos claramente manejar los pacientes y ayudamos a que lleguen estos pacientes a nuestras unidades en mejores condiciones, donde el objetivo siempre ha sido y será el paciente. Así que yo te agradezco enormemente porque estos son herramientas que nos van ayudando. Respecto, yo creo que vamos a dar por finalizada la charla. Lo único que nos queda pendiente es del doctor Pablo Bravo.